Conceptos básicos en dinámica. Vamos a ubicar la dinámica como una parte constitutiva de la mecánica clásica. La mecánica clásica se divide en estática, la cual estudia cuerpos en equilibrio y relaciones con la fuerza. La cinemática estudia cuerpos en movimiento sin estudiar las fuerzas. La dinámica estudia el movimiento de los cuerpos atendiendo el estudio de las fuerzas. Desde un punto de la ingeniería mecánica, la mecánica se divide en estática, la cual, como ya hemos visto, estudia cuerpos en equilibrio y relaciones con la fuerza. Y la dinámica se divide en cinemática y en cinética. La cinemática estudia cuerpos en movimiento sin estudiar causas que producen dicho movimiento. Y la cinética estudia el movimiento de los cuerpos atendiendo las causas que producen dicho movimiento, es decir, también hace estudio de las fuerzas. El modelo de partícula es muy importante. Una partícula es un objeto parecido a un punto. Es un objeto que tiene masa, pero de tamaño infinitesimal, es decir, de tamaño muy pequeño. Vectores y escalares. En física existen dos tipos de cantidades, o son cantidades vectoriales o cantidades escalares. La cantidad vectorial es aquella que tiene magnitud, dirección y sentido, y vemos algunos ejemplos de ellos. Velocidad, desplazamiento, aceleración, se trata de vectores. Las cantidades escalares solo tienen magnitud, y vemos como ejemplo la longitud, la masa, la rapidez, el trabajo mecánico y la presión. Cuando usted observa una cantidad física, verifica que tiene una cantidad numérica y una unidad correspondiente. En 1960, el Sistema Internacional de Unidades fue creado en una conferencia que se llamó General de Pesas y Medidas. Inicialmente aparecieron 6 unidades básicas. Posteriormente, en 1971, se adicionó la cantidad física mol. Aquí vemos las 7 unidades físicas básicas o fundamentales del sistema internacional. El segundo para medir tiempo, el metro para medir longitud, el kilogramo masa, el amper mide corriente eléctrica, el grado Kelvin mide temperatura, el mol mide cantidad de sustancia y la candela intensidad luminosa. La mecánica clásica es la rama de la física que estudia las leyes del comportamiento de cuerpos físicos macroscópicos. El primer desarrollo de mecánica clásica se le debe al científico Isaac Newton, el cual también fue descubridor del cálculo diferencial e integral. Vamos a ver qué es rapidez y velocidad. La rapidez media se define como la distancia recorrida en un determinado tiempo y sus unidades son el metro sobre segundo. Se trata de una cantidad escalar. Distancia recorrida es un escalar y tiempo es un escalar. De tal manera que la rapidez media es un escalar. La velocidad media es el desplazamiento en un determinado tiempo. El vector desplazamiento hace que se trate el resultado de velocidad media como un vector. ¿Qué significa distancia recorrida? Solo es la longitud de una trayectoria recorrida por una partícula. Se trata de un escalar. El desplazamiento es el cambio de posición de una partícula. Se trata de un vector. Quiero decirles lo siguiente.
Si el movimiento es rectilíneo y no hay cambio en el sentido, la rapidez es la magnitud del vector velocidad. Vamos a ver un caso extremo, es decir, un caso donde el movimiento no sea rectilíneo. Miren, tengo una partícula que se mueve de esta manera en una trayectoria curva. Aquí lo ve usted en verde. Y tengo un vector de posición en rojo. D mayúscula es el vector de posición. D minúscula es la distancia recorrida por dicha partícula. Entonces, suponga que la distancia D minúscula es de 500 metros y el desplazamiento D mayúscula es de 350 metros a 45 grados, es un vector. Y el tiempo es de 8 minutos. Tiempo de recorrido es de 8 minutos. Inciso A. Calculo la rapidez media. Distancia recorrida es 500 metros dividido entre 8 minutos. De tal manera que me da 62.5 metros sobre minutos. Es un escalar. Voy a calcular ahora la velocidad media, pero con el concepto de vector. Es la trayectoria, vean, esta trayectoria es el desplazamiento. Entonces le pongo estos corchetes para indicar que se trata de la magnitud del vector velocidad y es 350 metros entre 8 minutos. Entonces tengo como magnitud de 43.8 metros por minuto, pero como es un vector, el ángulo es de 45 grados. Concluyo, si el movimiento es rectilíneo, sin cambio en el sentido, la rapidez es la magnitud del vector velocidad. Vamos a ver ahora velocidad media e instantánea. Desde este momento vamos a hacer el análisis de una partícula que se mueve en línea recta. Se dice que este movimiento es rectilíneo. Existe el movimiento rectilíneo uniforme. Es un movimiento en línea recta en el cual la partícula recorre distancias iguales en tiempos iguales. Se dice que este movimiento tiene velocidad constante. Entonces, la velocidad la hemos definido como delta x entre delta t, que significa desplazamiento en un determinado tiempo. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado es un movimiento en línea recta en el cual existen cambios de velocidad a tasa constante. Aparece el concepto de velocidad media, que es desplazamiento entre tiempo, ya lo habíamos visto. Y la aceleración es delta v entre delta t. Velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Unidades de aceleración, metros sobre segundo cuadrado. Unidades de velocidad, metros sobre segundo. También existe un movimiento rectilíneo con aceleración variable. Es aquel movimiento en línea recta en la cual la partícula cambia de velocidad a una tasa variable. Aquí el único método de solución es el cálculo diferencial e integral, por ser la aceleración variable. Vamos a hacer unas definiciones fundamentales. Velocidad media o promedio, un delta x entre un delta t, un cambio de posición en un determinado tiempo. Y la velocidad instantánea, a la velocidad media le aplicamos el concepto de límite, límite de delta x entre delta t. Cuando delta t tiende a cero, significa velocidad instantánea, derivada de la posición con respecto al tiempo. También existe la aceleración media o promedio. La aceleración media o promedio es delta v entre delta t. Y la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo.
también es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Aclaramos, aceleración instantánea es derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pero también es igual a la segunda derivada de la posición con respecto a el tiempo. Estas definiciones son fundamentales. Vamos a resolver dos problemas en específico. Tengo una partícula que se mueve en línea recta. Aquí lo dice, se mueve a lo largo del eje de las X, pero su posición es variable, depende del tiempo. Esta curva no indica que la partícula se mueva en forma curva, no, lo que me indica es que la posición es una curva, pero el movimiento de mi partícula es en línea recta. Voy a calcular su velocidad media de t igual con 0 a t igual con 1 segundo. Delta x es igual a x final menos x inicial. Y aquí observo que x final sustituyo aquí en esta ecuación de posición y luego le resto la sustitución de x inicial, que como ven ustedes es cuando t vale 0, y al final obtengo que delta x es igual a menos 2 metros. Voy a calcular la velocidad media. Delta x entre delta t, menos 2 metros en 1 segundo. Me da que la velocidad media es de menos 2 metros sobre 1 segundo. ¿Cómo interpreto esto? Vean, aquí esta recta tangente que va de A a B es negativa. Geométricamente es una pendiente negativa. Las pendientes mayores de 90 grados son negativas. Físicamente, ¿cómo interpreto esto? Interpreto que un valor negativo de la velocidad hace que x vaya disminuyendo, es decir, el móvil se dirige hacia la izquierda. Voy a calcular ahora la velocidad instantánea en t igual a 2.5 segundos. Tengo esta posición, menos 4t más 2t cuadrada. Derivo esto x con respecto al tiempo y obtengo esta nueva función. Sustituyo en t igual a 2.5 segundos y obtengo que la velocidad instantánea es de 6 metros sobre segundo. Aquí está, miren. Su pendiente es positiva, por eso aquí me da un signo positivo. Geométricamente su pendiente es positiva. Físicamente quiere decir que en ese momento la partícula se dirige hacia la derecha, signo positivo. Concluimos. La velocidad v se representa mediante un número algebraico que puede ser positivo o negativo. Un valor positivo de v indica que x aumenta, es decir, la partícula se mueve en dirección positiva. Un valor negativo de v indica que x disminuye, es decir, la partícula se mueve en dirección negativa. Es importantísimo esta interpretación física. Vamos ahora con un ejemplo de aceleración media y aceleración instantánea. Una partícula se mueve en movimiento rectilíneo a lo largo del eje X, aquí lo dice, y varía de acuerdo a la siguiente expresión: velocidad en X es igual a este polinomio. Hago las gráficas y obtengo este comportamiento de la graficación de velocidad contra tiempo. Inciso A, voy a calcular la aceleración promedio en el intervalo de t igual a 0 a t igual a 2 segundos. Primero, calculo la velocidad en A. Aquí está en A.
sustituyo t igual con 0. La velocidad en b, sustituyo t igual con 2 segundos, y obtengo dos valores. Después aplico la definición de aceleración media. Velocidad final, que es de 20 metros sobre segundo, menos 40 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial, entre 2 segundos. El resultado me da menos 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cómo interpreto este signo negativo? Bueno, este signo negativo es porque desde A a B trazo una línea recta y esa línea recta tiene pendiente negativa. Físicamente quiere decir que cada segundo que pasaba, la velocidad de la partícula disminuía 10 metros sobre segundo. Vamos a calcular la aceleración instantánea en t igual con 2 segundos. Tengo el modelo de aceleración derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Derivo esta velocidad con respecto al tiempo y me da como resultado menos 10t. Sustituyo en t igual con 2 segundos y tengo que mi aceleración es de menos 20 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo lo interpreto? En t igual a 2 segundos, aquí observo, la pendiente es negativa porque es mayor de 90 grados. Físicamente quiere decir que cada segundo que pasaba, la partícula disminuía su velocidad en 20 metros sobre segundo. La aceleración A se representa mediante un número algebraico que puede ser positivo o negativo. Un valor positivo de A indica que la velocidad aumenta. Un valor negativo de A indica que la velocidad disminuye. Estos puntos fundamentales para comprender el movimiento rectilíneo son muy interesantes. Son la base del estudio de la dinámica. Por su atención, muchas gracias.